Saludamos con muchísimo gusto aquí en la pantalla ya con nosotros al doctor Carlos Arturo Martínez Negrete. Él es doctor en Ciencias Sociales y especialista en Derechos Humanos para que hablemos de este tema. ¿Qué está pasando con los derechos humanos, con el respeto a las garantías individuales en nuestro país? Y si me permites, Carlos Arturo, una coyuntura terrible la que hemos vivido en los últimos días, especialmente en el norte del país, con ciudades sitiadas, con ciudades cooptadas prácticamente por grupos criminales y una ciudadanía que está reclamando el respeto a sus derechos básicos, el respeto, por ejemplo, al libre tránsito, a poder salir de sus casas sin miedo o a poder ejercer alguna actividad comercial o pública sin el temor a represalias. ¿Qué ocurre con los derechos humanos en México? Carlos Arturo Martínez Negrete, muchas gracias y bienvenido. Luis Ernesto, un gusto poderte saludar, un saludo a toda tu audiencia en el estado de Puebla. Venía siguiendo tu programa, venía escuchando el tema de lo del metro. Ahorita te respondo lo que a bien tienes a preguntarme. Pero justamente el ejemplo claro de lo que está viviendo la ciudadanía es el tema del metro. Hablaron ustedes de muchos temas, la corrupción, que es un servicio caro, que es algo muy elemental y básico, que es un sistema de transporte seguro, que la gente que utiliza en México cuando viene de fuera se siente cómodo. Te quiero decir que los derechos humanos se plantean en 1948 en la Convención Internacional de Derechos Humanos que se hace en la ONU y se establecen los elementos claves. Los derechos humanos son los derechos fundamentales para poder vivir: el derecho al agua, a la vida digna, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, el derecho a la vida. Y por ejemplo, en el caso del metro, pues tú no privilegias el derecho a la vida, no privilegias el derecho a la vida digna. Y mira, hay cosas tan elementales como, por ejemplo, los trabajadores del metro son violados sus derechos humanos día a día. Y te voy a decir por qué. No hay baños en el metro. Solo 6 estaciones tienen sanitarios. La cantidad de dinero que pierde el sistema de transporte colectivo porque las taquilleras se tienen que ausentar y a veces tienen que hacer trayectos hasta de 15, 20 estaciones con transbordos para poder asistir al baño, son tiempos y horas muertas que las taquillas están ausentes. Y muchas veces a mí me ha sucedido que no traigo crédito o algo, tienes que pedirle al policía que te deje pasar porque no hay quien te venda los boletos o la recarga electrónica. Entonces, lo que estamos viviendo es una ineficiencia de los administradores públicos, pero también estamos viviendo una opacidad de los servicios de derechos humanos. Y existen las instituciones y existe el presupuesto. Te quiero decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un presupuesto equivalente al que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos, con la diferencia que el presupuesto que tiene la Corte es para todo el continente europeo y México lo tiene como país. Si nos vamos a la cantidad de población que atiende la Corte Europea, pues te vas a dar cuenta que son millones de personas más que las mexicanas. Y en el caso del metro, en el caso de lo de Sinaloa y en el caso de muchos otros casos, tú no ves presencia de las comisiones estatales de derechos humanos o de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo recuerdo con antelación, con anterioridad en otras administraciones, que por ejemplo sucedió el tema de Topo Chico cuando tomaron desafortunadamente el crimen organizado Topo Chico y hubo una rebelión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba presente para atender a las víctimas, para atender a las familias, que se les diera la información debida. Acá no vi en el metro nunca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no la vi presente afuera de las instalaciones, no la vi presente afuera de los hospitales. El día del temblor del 2017 en México, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estaba en la calle, estaba en los hospitales, estaba haciendo un trabajo de campo para tratar de atender a las víctimas. Y justamente lo que tú estás refiriendo de lo que pasó en Sinaloa, de lo que pasó ahora con lo de la detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera, de Ovidio Guzmán, justamente es eso. No ves una presencia, no ves una socialización del tema, no ves una participación de la entidad. Me refiero a la entidad, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente, no la ves atendiendo las necesidades del pueblo, porque quienes estaban atendiendo
de alguna manera para drenar la comunicación que tenían que emitir los miembros de la comunidad, pues eran los medios de comunicación, y los medios de comunicación decían, ya queremos que se vayan, ya queremos que se vayan. Y nunca vimos la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendiendo a las víctimas o haciendo recomendaciones a las autoridades, incluso a la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque las autoridades que participaron eran de corte federal, ¿no? No vimos a la Comisión Estatal en el aeropuerto de las diversas líneas aéreas o en las diversas terminales aéreas de Sinaloa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tienen atribuciones, tienen facultades, tienen marcos jurídicos para intervenir de oficio y no lo están haciendo. Podríamos diferir, Carlos Arturo, que en este momento las comisiones, tanto estatales como nacional de los derechos humanos, son comparsa entonces de las decisiones gubernamentales, es decir, no las critican y dejan de lado incluso las propias denuncias que la ciudadanía tiene en la boca, tiene en las manos, y las cuales se presentan en los medios de comunicación, que no son el lugar para legislar, ni, o sea, tal vez para hacer una denuncia, pero no para comprobar una violación de los derechos humanos y sobre todo resarcir esta violación. Mira, lamentablemente vivimos un retroceso en la materia de derechos humanos, y mucho tiene que ver porque no se les ha exigido la transparencia para actuar a los entes de derechos humanos. Hablaban ustedes del metro y la transparencia que se necesitaba para gobernar, lo que estaban haciendo los gobiernos del partido del poder, del presidente, del poder ejecutivo, y que estaban siendo, veías un deterioro en la infraestructura urbana, veías un decremento en la mejora de ciertos servicios. Y es que también históricamente lo que ha pasado con los derechos humanos no es un tema de esta administración, también hay que reconocerlo. Lo que ha pasado históricamente con los derechos humanos es que no hemos logrado la justicia, no hemos logrado incidir en que los derechos humanos lleguen a toda la población, y el elemento en el que está recurriendo la ciudadanía pues es el juicio de amparo, ¿no? Llegar a la Suprema Corte y hacer exigibles tus derechos a través del juicio de amparo, y argumentando violaciones de derechos humanos. Desafortunadamente lo que no vemos es un actuar, y lo que tendríamos que tener es observatorios más ciudadanizados respecto de la observancia que hacen los órganos garantes de derechos humanos, que se divulgue, que se converse, que se hable. Los medios de comunicación revictimizan todo el tiempo a personas que han sufrido o que son víctimas de diversas cuestiones del Estado. Pero ahora quiero ir más allá. Los derechos humanos hoy también los violan las empresas, y hay una agenda desde 1990 establecida perfectamente, que se llegó a la agenda del milenio y que se tiene que hacer una revisión en la agenda 2030 del 2030, donde se estableció que todos los órganos de derechos humanos, de defensorías del pueblo en cada país, tenían que hacer áreas especializadas en derechos humanos y empresas, para que se socializara con las empresas, con las industrias, que ellos también violaban derechos humanos. Entonces, no solo, fíjate bien, no solo no solo los gobiernos violan derechos humanos. Ahora, decía, estábamos jodidos y estamos peor, porque ahora también las empresas violan derechos humanos, y desafortunadamente no hay esa conversación. Cuando, por ejemplo, ahorita hablan, se murió una estudiante, al no referir el nombre de Yaretsi, al no hablar con su nombre y apellido de esta niña, que desafortunadamente, te quiero decir, era cercana a mi hijo, era miembro de la comunidad de la primaria y la secundaria donde él estudió, en las escuelas del Anglo Español en la Ciudad de México. A mí ayer fue doloroso ver a mi hijo completamente quebrado, ¿no? El confrontar a la familia en los rezos, el que te pudieran abrazar, que tuvieran historias en común, encontrarte a los maestros de la escuela, a miembros de la comunidad, y entender como sociedad que la hija de uno es la hija de todos. Exactamente. Nos falta empatía humana,
para alcanzar este nivel de socialización y de exigencia. Cuando ustedes dicen hay que manifestarse, hay que todo, la gente está fastidiada, la gente está harta. Este gobierno ganó justamente por esa condición, por un hartazgo social, y en tanto no se atiendan los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la crea Salinas de Gortari porque era una válvula de escape ante la descomposición era como el llegar y decir y quejarte, era el desahogarte, y era pues tener al tiempo lo que estaba pasando, lo que se estaba conversando sobre los diversos gobiernos y los abusos autoritarios de diversos entes. Entonces, desafortunadamente vivimos una ciudadanía apática. Es cierto. Una ciudadanía apática que además desconoce sus derechos, Carlos Arturo, y que en el dominio que el discurso oficial tiene, especialmente ahorita en la opinión pública, pues realmente está muy menospreciado en la defensa de los derechos. Se combate a los activistas que lo denuncian, se combate a los medios de comunicación que son críticos, pero además aquella ciudadanía que está adormecida y especialmente tratando de resolver otro tipo de problemas y no se da cuenta que sus derechos fundamentales están siendo violados. Carlos Arturo Martínez, doctor en Ciencias Sociales y especialista en Derechos Humanos, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho que nos hayas compartido estas reflexiones, especialmente en un tiempo en el que el país está prácticamente normalizando la violencia y normalizando el maltrato a los ciudadanos. Te agradecemos mucho y hasta pronto. Gracias, un saludo a todos. Terminaste con la palabra adecuada. Vivimos la normalización de una violación de derechos humanos desde todos los órdenes de gobierno, desde los tres poderes y desde todos los órdenes, gobierno presidencial, gobierno estatal y gobierno municipal. Todos están violando derechos humanos desde la forma que hablan. Es así de sencillo. De ahí la importancia que nos ayudes a hacer esas reflexiones. Muchísimas gracias, Carlos Arturo. Pausa. Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo, Atlisco, a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.